Hola, bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gracias por seguirnos, conversando acá con los hermanos. Este, pero lindo, gracias a Dios, este día donde podemos estar juntos, ¿verdad? Estudiando la Escritura. Es un gozo, una alegría de poder, el Señor lo habernos traído y juntarnos para poder escudriñar su palabra. Vamos a orar para que Dios dirija este tiempo. Padre bendito que estás en los cielos, gracias, Padre amado, por este tiempo donde, Señor amado, tú has abierto puertas acá en nuestro hogar para poder predicar tu palabra. En este año, Dios, que hemos comenzado, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y, Señor, sin duda, sin ti, sin tu poder, sin tu protección, Padre, no somos nada. Te alabamos, Dios, y queremos y suplicamos, Señor, para que tú nos ayudes y abra nuestros oídos espirituales para entender tu palabra y escuchar el mensaje que tú quieres darnos a cada uno de nosotros. Señor, gracias por preocuparte, gracias por hablarnos, aconsejarnos y enseñarnos, Dios, tu palabra. Te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Proverbio capítulo 3. Proverbio capítulo 3. Vamos a comenzar el capítulo 3. El título del mensaje continúa el mismo título. Alabanza y sabiduría a los jóvenes, la parte 4. Ese es el título. Y vamos a tener una lectura en Proverbio capítulo 3, versículo 1 al 20. Iba a ser todo el capítulo, pero tiene 35 versículos y no me iba a dar el tiempo, ¿verdad? Por eso lo vamos a hacer del 1 al 20. Vamos a ver cómo andamos con la hora. Bien, vamos a leer. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, porque tu corazón guarde mi mandamiento, porque largura de día y año de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que de las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de día está en su mano derecha, y a la izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que ella echa en mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocíos los cielos. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura, ¿verdad?, de esta tarde. Vamos a ver si podemos terminar esta estrofa, ¿verdad?, del capítulo 3. Bien, el tema que vamos a tratar es el destino de los sabios y el destino de los malvados. El destino de los sabios y de los malvados. Bueno, la Biblia es clara, ¿verdad? Hay consecuencias. Hay consecuencias buenas y consecuencias malas, ¿verdad? Aquellos que no obedecen, no andan en la sabiduría de Dios, bueno, tienen sus consecuencias. Pero aquellos que andan en la sabiduría de Dios también tienen consecuencias buenas, ¿verdad? Entonces estuvimos mirando la semana pasada, el miércoles pasado, cómo Salomón le había hablado a su hijo, ¿verdad? Y se hizo propia la palabra de Dios, la ley. Se la hizo propia para aconsejar a su hijo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como padres, ¿verdad? Usar la sabiduría divina de la palabra de Dios para aconsejar a los demás, tanto a los hijos, también como entre hermanos, como también lo hace Dios con nosotros. Dios lo que hace es, nos aconseja a través de la Escritura. Vimos la Biblia, ¿verdad? Y Dios nos habla. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia, léela en voz alta y Dios te va a hablar, ¿verdad? Y es así donde Dios habla. Dios ya no se revela más por visiones ni por sueños, ¿verdad? Ya está todo en la palabra de Dios. Así que bueno, tú quieres que Dios te hable,
Bueno, es lo que queremos nosotros, ¿verdad? En esta tarde, por eso nos congregamos, abrimos la Biblia y la estudiamos. Y bueno, ¿para qué? Para que Dios nos exhorte y también para que nosotros poder vivir bajo la disciplina, bajo la guía de la sabiduría de Dios y también poder ayudar a los demás, tanto aquellos que no conocen a Dios, predicarle el Evangelio, ¿verdad? Y el arrepentimiento de pecado y que crean el Evangelio y también entre los hermanos, aconsejarnos y exhortarnos. La Biblia dice día y noche. No es que, bueno, un día te aconsejo y ta. La Biblia dice, no dejen de exhortarse los unos a los otros día y noche, ¿verdad? Para eso Dios nos eligió, para que nos cuidemos los unos a los otros. Entonces vemos que este padre se preocupa por el hijo, Salomón, para enseñarle. Así también nuestro Padre Celestial se preocupa por nosotros para enseñarnos qué es lo que le agrada a Él y que podamos vivir una vida, ¿verdad? Bajo la protección de Dios. Vemos el mundo, ¿verdad? Que está en tinieblas. Ya lo vimos el domingo, ¿verdad? Juan, estamos estudiando Juan. El mundo está en tinieblas. Entonces un hijo de Dios sale a las tinieblas. ¿Y qué va a querer hacer las tinieblas? Atraparlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando ese hijo de Dios alumbra, las tinieblas se disipan, ¿verdad? No pueden prevalecer. ¿Por qué? Porque ese hijo de Dios anda en la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiere este padre para el hijo. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no te olvides. No te olvides, no te olvides. Y así está. Y nuestro Dios lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a salir afuera y el mundo no va a querer destruir. Satanás quiere destruir todo aquello que proviene de Dios. Entonces la única manera de resistir al diablo, ¿cómo es? Siendo luz, obedeciendo las escrituras y viviendo en la sabiduría de Dios. Entonces Dios nos está enseñando que hay consecuencias para aquellos que hacen lo que le agrada, o sea, los que viven en sabiduría, y los que no hacen lo que le agrada a Dios, o sea, los que viven en su deseo carnal, en su mente carnal, también tienen consecuencias. Y en este pasaje que leímos, vamos a ver 5 puntos, vamos a ver 5 puntos. Uno, el primer punto que vamos a ver es arraigada, la sabiduría está arraigada a la enseñanza de la escritura. O sea, no podemos decir yo tengo sabiduría, pero no leo la Biblia, ¿verdad? Bueno, la sabiduría de Dios está en la palabra de Dios. No hay otra sabiduría, la única, la verdadera. Eso es el versículo 1 al 4 que estuvimos leyendo el pasaje, ¿verdad? Lo segundo es que la sabiduría reposa en la confianza de Dios, en la confianza en Dios. Versículos 5 al 6. Es imposible andar sabiamente si yo no confío en la palabra de Dios, ¿verdad? Puedo estudiarla, puedo memorizarla, pero cuando llega el momento de practicarla o viene la prueba o tengo que hablarle a una persona, no lo hago. Entonces, ¿de qué me valió saber toda la Biblia, recibir la sana doctrina si no salgo afuera y no lo hago? Entonces, ¿qué es? Cuando no hago lo que dice Dios, es que no tengo confianza en Dios. Tengo poca fe, ¿verdad? Tengo poca fe y por eso no predico el Evangelio y por eso muchas veces dudo de la palabra, por mi poca fe. Bien, bueno, la sabiduría de Dios trae recompensa a aquellos que le obedecen, versículos 7 al 10. Trae recompensa a los que le obedecen. 4. La sabiduría demanda disciplina y esa disciplina trae beneficios. La sabiduría, el punto 4, la sabiduría demanda disciplina y esa disciplina trae beneficio. Versículo 13 al 18. ¿Sí? Toda disciplina trae beneficio. ¿Beneficio para quién? Para mí, ¿verdad? Dios me disciplina. ¿Para qué el beneficio? ¿Para qué el castigo? Bueno, porque Dios me ama. Dios ama a sus hijos, los disciplina. Bueno, esa disciplina trae beneficio. El quinto punto. Vimos que también la sabiduría de Dios está en su creación, ¿verdad? La sabiduría divina está en la creación de Dios. Versículo 19 al 20. Bueno, eso más o menos para que veamos, ¿verdad? Por arriba lo que vamos a ver hoy. Entonces ahora vamos a profundizar. Vamos al versículo 1 del capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Otra vez, vemos el autor, Salomón, ¿verdad? Se apropia de la ley de Dios para enseñarle a su hijo. ¿Se dan cuenta que no es lo que yo he vivido? Hijo mío, haz lo que yo pienso, porque a mí me va a decir cómo es la vida. A mí me va a decir lo que es la calle, lo que es el mundo. Hijo mío, escúchame.
prestame atención en lo que yo he vivido. No, Salomón se apropió de la ley de Dios para enseñarle la ley de Dios a su hijo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que viviera en sabiduría. Y eso es lo que hace un padre que ama al hijo. Eso es lo que hace un hermano cuando ama al hermano. Eso es lo que hace una iglesia cuando ama a sus miembros. ¿Qué hace? Le enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que anden en sabiduría y representen dignamente a Cristo. Proverbio capítulo 29, versículo 18. Proverbio 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda la ley es 3 veces feliz. Bueno, guardar la palabra de Dios trae alegría, trae gozo, ¿verdad? Bueno, vemos familias destruidas, vemos iglesias destruidas, vemos los jóvenes destruidos, hundidos en el pecado. ¿Por qué? Bien sencillo. Ay, qué horrible cómo está la juventud. ¿Por qué está así la juventud? Y así está el mundo, ¿verdad? Y salen los políticos y aquellos que estudian el tema social del país. ¿Por qué está así? Y ahí va, le dan plata y le dan, bueno, apoyo en esto y apoyo en aquello, para que la juventud no se siga hundiendo, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos enseña otra cosa. ¿Por qué va así el mundo? ¿Por qué va así la juventud? ¿Por qué van así las familias? Por el pecado, por no guardar la palabra de Dios. Y el pecado lo que trae es destrucción, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le pasa al mundo? Se va descomponiendo, se va echando a perder. Proverbios capítulo 4, versículo 21 al 23. Proverbios 4, 21 al 23. Dice: no se aparte de tus ojos, está hablando de la palabra, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bueno, vemos que acá nos está diciendo Dios, ¿verdad?, que nuestros ojos no se pueden apartar de la palabra de Dios. Bueno, nuestra mente no se puede apartar, guárdala en medio de tu corazón, en medio de tu mente, no te puedes olvidar de la palabra de Dios, dice. ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo olvidar? Bueno, versículo 22 lo dice: porque son vida a los que la hallan y medicina a tu cuerpo. Vemos que no guardar la palabra de Dios enferma. ¿Y este mundo cómo está? Enfermo por el pecado, ¿verdad? Está espiritualmente muerto y físicamente también se va descomponiendo el ser humano. Hay más enfermedades y más enfermedades. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? Porque el mundo no guarda la palabra de Dios. Y para tener una vida sana espiritualmente y físicamente, ¿verdad?, no quiere decir que no lo vayamos a enfermar nunca, sino que, bueno, estamos menos propensos de tener enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos guardando nuestro cuerpo físico en la pureza, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Nuestra vida espiritual va a crecer y vamos a madurar porque guardamos la palabra de Dios. Bueno, ¿se acuerdan lo que le estaba pasando a la iglesia de Corinto cuando tomamos la cena del Señor? Bueno, la iglesia de Corinto se estaban enfermando y muchos se habían ido antes a casa, Dios le había quitado la vida. ¿Por qué? Porque los cristianos, estamos hablando de cristianos, no estaban guardando la palabra de Dios, sino que la estaban haciendo de acuerdo a su carnalidad, ¿verdad? Y su mente carnal. Y bueno, Dios le quitó la vida y muchos se enfermaron espiritualmente y físicamente. Y eso es lo que está diciendo el proverbio aquí, ¿verdad? Ven que otra vez la Biblia se vuelve a repetir, porque la Biblia, la palabra de Dios es una sola, ¿tá? Y Dios no cambia, y su pensamiento no cambia, Dios no cambia de actitud, no es como nosotros. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no obedecer los mandamientos de Dios, eso mata. El mundo va camino a la condenación. Los hijos de Dios van camino a la vida. ¿Por qué? Porque son los que guardan la palabra de Dios. El mundo va camino de muerte. ¿Por qué? Porque son los que viven de acuerdo a su mente carnal y a su carne y a su mentalidad, ¿verdad? Proverbio capítulo 3. Proverbio capítulo 3, versículo 2. Proverbio capítulo 3, versículo 2. Dice: porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, otra vez, otra promesa. Vemos en un mundo afanado, con miedo, con las enfermedades, miedo a esto, miedo a aquello, y ahí van, ¿verdad? Lleno de remedios, lleno de, bueno, a tomar, me duele la uña, ya tomo un remedio, me duele el ojo, ya tomo otro remedio, ¿verdad? El mundo vive afanado, con miedo, ¿verdad? ¿Por qué?
porque está en una barca que en cualquier momento se hunde, su vida en cualquier momento se termina, y ellos saben, su conciencia le dice, ¿verdad? Lo está acusando, en cualquier momento se termina y van camino a la condenación, pero el Hijo de Dios guarda la palabra de Dios, Dios promete darle larguras de días, ¿verdad? ¿Y qué más? Paz, paz con Dios. Cristo dijo, yo le doy la paz a ustedes, no como el mundo le da, sino como yo la doy, ¿verdad? Bueno, sí, vamos a tener problemas, pero en medio del problema tenemos paz. No quiere decir que vamos a vivir una vida sin problemas. No, 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 estamos en un mundo lleno de problemas. Es más, Cristo dijo, en el mundo lo único que van a hallar es aflicción. Pero en medio de esa aflicción no vamos a andar como el mundo, afanados, que no da la plata, que no voy a cobrar, que me voy a enfermar, que me voy a morir, que horrible, que... ¿verdad? Así vive el mundo. El cristiano vive en paz. ¿Por qué? Confía en Dios. Confía en Dios. Y eso es sabiduría. Y eso es sabiduría. Proverbio, capítulo 3, versículo 3. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átala a tu cuello. Al tener ejemplo del mundo cómo va, el Hijo de Dios mira y razona todo con la palabra de Dios. Por eso vive diferente al mundo. Sí, el cristiano vive dentro del mundo, es informado por las cosas del mundo, pero no reacciona como el mundo. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo de la palabra de Dios. ¿Se entiende? El mundo no tiene apoyo de nada, por eso vive como vive, ¿verdad? Sin fe, sin esperanza, pero el cristiano vive con todo lo contrario, con fe, con esperanza, porque Dios promete y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que dice lo va a hacer. Y el cristiano, ese es el respaldo del cristiano, las promesas de Dios, ¿verdad? Y eso se va a ver en nuestro diario vivir. ¿Cómo andamos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo andamos en la calle? ¿Verdad? Con aquellos que nos ven, con gozo, con alegría, nuestros familiares, ¿cómo nos ven? Con gozo, con alegría, ¿verdad? Sí, tenemos problemas, sí, también los mismos problemas que tiene el mundo tiene el cristiano, pero el cristiano tiene el apoyo de Dios, ¿verdad? Es lo que nos salva a nosotros. Tenemos el gran apoyo de Dios. El mundo no tiene apoyo de nada, por eso el mundo está amargado, viven psicólogos, tomando calmantes, ¿verdad? Para poder dormir, no tienen paz. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen paz, no tienen a Cristo. Pero el cristiano, al tener a Cristo, tiene la paz de Dios y busca al Señor. Y año a año pasa y se va a reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Entonces, vamos, cristiano, ¿le va mal? ¿Qué hace cristiano? ¿O está pasando por momentos difíciles? Ora, ora, ¿verdad? No tiene otra cosa que hacer, orar. Va la palabra, Dios le habla y ora, y ora. Y es ahí donde el cristiano abre su corazón. No precisamos un pastor, no precisamos un sacerdote, no precisamos un psicólogo para ir a hablar, para hablar de lo que nos pasa, ¿verdad? Sino el cristiano va directamente con Dios, al que me creó, y Él sabe cómo me va a tratar, porque Él me creó. No hay otro mejor que me conozca que Dios, ¿verdad? Entonces, al ser su hijo, nosotros tenemos ese respaldo. El mundo no lo tiene, por eso el mundo vive afanado, vive amargado, peleándose con los demás, ¿verdad? Criticando a uno y a los demás, a uno y a otros, murmurando, chusmeando. Bueno, así vive el mundo, pero el cristiano no vive así. ¿Por qué? Porque está en la sabiduría de Dios y él los problemas se los lleva a su padre. Padre, papá, tengo un problema, no lo puedo solucionar. Señor, no tengo el poder para solucionarlo. Bueno, ahí Dios dice, déjamelo, hijo mío, yo lo soluciono. Proverbio, capítulo 3, versículo 4. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando guardamos la palabra de Dios, acá vemos, ¿verdad? En las consecuencias, cuando guardamos la palabra de Dios, cuando obedecemos y andamos en sabiduría, ¿qué va a pasar? Vamos a tener buena opinión ante los ojos de Dios. Yo voy a decir, ya, ahí está mi hijo, ya como me obedece. Pero también los hombres, al ser nosotros irreprensibles, no tienen nada que decir de nosotros. ¿Por qué? Porque claro, el cristiano no está, como dije hoy, no anda robando, no anda chusmeando, no anda adulterando. Bueno, la vida de él es vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Y predicar la palabra de Dios, evangelizar, trabaja como un buen trabajador, es un buen patrón. Entonces, nadie tiene que decir, tiene buena opinión. Sí, esa persona lo único que el mundo puede decir nosotros, sí, esa persona lo único que hace cuando se congrega los domingos.
y después nos habla del Evangelio, nos enseña la Biblia. Es lo único que podemos decir, es una persona religiosa. Pero después en el trabajo, en la familia, como vecino, como familiar, no se puede decir nada malo de él porque tiene buen testimonio, ¿verdad? Y eso es lo que hace una persona que anda en la sabiduría de Dios. Y es lo que buscamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Cada vez superarnos en esos temas. ¿Por qué? Porque queremos hallar buena opinión ante los ojos de Dios y también que con nuestras obras los hombres, los inconversos, glorifiquen a Dios, ¿verdad? Bien, Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Ven? El Señor también, sí, perfecto, pero este perfecto hombre, perfecto Dios, tuvo que criarse como un bebé, un niño, y joven, y después fue adulto y salió al ministerio, ¿verdad? Pero mientras se criaba, crecía en sabiduría, bueno, y en estatura, dice, pero nuestra principal meta como cristiano es crecer en sabiduría, ¿verdad? ¿Para qué? Para hallar gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo mismo que hizo el Señor. Entonces vemos que el Señor Jesucristo no es nuestro ejemplo. ¿Y cómo los hombres veían que Él crecía en sabiduría? Porque lo veían vivir, lo escuchaban cómo hablaba el Señor. El Señor con 12 años fue y le dio clase a los fariseos y los escribas en el templo de la ley. ¿Se dan cuenta? Dice, ay, cómo este muchacho crece año a año cada vez que viene al templo a las fiestas. Este muchacho cada vez sabe más de la Biblia, qué bueno. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo dentro de la vida del cristiano. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad, a los hijos de Dios. Claro, una persona que no crece, una persona que sigue igual, bueno, es algo donde te tiene que examinar, ¿verdad? Si tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los cristianos crecen en sabiduría porque tienen el Espíritu Santo. Y eso lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? Y comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Él lo promete. Ahora, yo no puedo decir, yo soy carnal, por eso Dios no me perfecciona. Bueno, si no te lo que tú me estás diciendo es que tú tienes más poder que Dios. Porque si tú no te dejas perfeccionar, lo que estás diciendo es que, bueno, Dios, yo cuando te autorice, vos me vas a perfeccionar. No, el cristiano, el Hijo de Dios, Dios promete que lo va a perfeccionar, ¿verdad? Y va a crecer en sabiduría. Y va a pasar los años y va a crecer. Y va a madurar, y va a ayudar a otro, y va a discipular. Y eso es lo que buscamos los cristianos, crecer en sabiduría. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Aquel que lo tiene sabe si ha crecido o no. Y es una evidencia que estamos vivos espiritualmente. ¿Por qué? Porque vamos creciendo. Una persona muerta no crece, no vive, está muerta ahí. Queda estática, muerta. Bueno, espiritualmente igual. Una persona que tiene el Espíritu Santo va creciendo. ¿Por qué? Porque es el espíritu de vida. La persona que no tiene el Espíritu Santo está muerta espiritualmente, está estancada. ¿Se dan cuenta? Proverbio capítulo 3, versículos 5 al 6. Proverbio capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, vemos que podemos caer los hijos de Dios, ¿verdad? Podemos ir caminando por el camino derecho y podemos torcernos y caer. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? Fiarnos de Dios, no dudar. Cuando dudamos, caemos. ¿Se acuerdan Pedro? Cuando iba caminando por el mar, cuando dudó, se hundió. Lo mismo nosotros. Cuando dudamos de la palabra de Dios, nos hundimos. Estamos propensos a caer. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Bueno, yo sé, vos a mí me vas a enseñar lo que dice Dios, vos a mí me vas a enseñar lo que es el mundo, lo que es esto, lo que es aquello. Bueno, cuando te apoyas en tu propia prudencia, ahí estás cayendo, te estás hundiendo. Bueno, para salir, para no caer, bueno, y si caíste, lo que tienes que hacer es reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice en todos tus caminos. No dice en lo que, bueno, Señor, yo te permito, te doy estos caminos. No, la Biblia dice en todos tus caminos. ¿En qué camino? En la familia, como esposo, como hijo, como trabajador, como negociante. Todo se lo das a Dios. Y Él va a enderezar tus veredas. ¿Por qué? Porque tú
vas a hacer, y tú y yo vamos a hacer lo que dice en la Escritura. Y eso es volver otra vez al camino, ¿verdad? Cuando dudamos, caemos. Y ahí es donde fracasamos, ¿verdad? Y eso es lo que hace el mundo. Nos tienta, nos tienta, nos tienta, nos tienta, nos tienta. Más nuestra carne que nos impulsa. Dale, sí, decí esto, habla de esto. Sí, mira esto. Sí, toma esta decisión, no importa. No importa lo que dice Dios, no importa. Dios te va a perdonar, sí, hacelo, hacelo, hacelo. Y ahí, tácate, caemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mal está en nosotros. Y tomamos la decisión de caer, ¿verdad? Pero tenemos al Espíritu Santo que nos confronta, ¿verdad?, con la palabra de Dios y nos hace ver el pecado que cometimos, y ahí el cristiano confiesa el pecado, se aparta y continúa por el camino de vida, el camino que Dios manda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para no caer? ¿Cómo hago para tener esa fe para no caer, ¿verdad? Tener esa fe que Dios le agrada. Proverbios capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ven? Yo no da la respuesta, no da la solución. Ah, no, Señor, yo voy a andar por acá porque yo soy sabio. Yo ya he andado varias veces por acá y no he caído. No, dice Dios, no seas sabio en tu propia opinión. No mires eso si vas a caer. Si lo miras vas a caer otra vez. No lo mires. No hables esto porque vas a caer otra vez. ¿Por qué? Porque tienes que temer a Jehová. Y si tú temes a Jehová, ¿qué vas a hacer? Te vas a apartar del mal. Esto no, esto no, esto no. Aprendemos a decir que no, ¿verdad? No y no y no. Y esta es la respuesta de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, no seas necio. No viva en tu propia opinión como el mundo. Teme a Jehová y apártate del mal. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, versículo 16. Dice, unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no sea sabio en vuestra propia opinión. Acá Dios le está hablando, este padre le está hablando al hijo, pero acá también Pablo le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Lo mismo. Bueno, unidos. La iglesia tiene que estar unida, no altivos, no diciendo, yo soy mejor que vos a mí no me vas a enseñar, vos no me digas nada, vos callate. No, eso no existe en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que hay en el mundo. La iglesia tiene que estar unánime entre vosotros, no altivo, y asociándonos con los humildes. ¿Cuáles son los humildes? Los cristianos. Yo no me puedo tener más confianza con un mundano o con una persona que sé que es una apóstata, que abandonó a Dios y que está blasfemando la palabra de Dios. Abrirme con esa persona, y yo tengo relación con esa persona, ¿verdad? Tengo confianza. Bueno, Dios dice, asóciate con los humildes, con los que tienen el mismo corazón que tú, los que siguen a Cristo, los que aman a Cristo, no los que aman la necedad de su mente, ¿verdad? No los que siguen a un hombre, no los que siguen a una religión. Asóciate a aquello con los humildes. Los humildes, ¿cuáles son? No es humilde de pobreza, son los humildes de espíritu. ¿Cuáles son los humildes de espíritu? Los que confiesan su pecado, los que no andan altivos, ¿verdad? Diciendo, nosotros estamos bien y ustedes son los que están mal, ¿verdad? No, el cristiano vive humilde. El Señor dijo, ser manso y humilde, ¿verdad? Sean mansos y humildes y van a hallar descanso. El mundo, los religiosos no hallan descanso. ¿Por qué? Porque no son humildes, no son mansos ni humildes. Pero el cristiano sí, y eso es lo que busca el cristiano, asociarse, estar junto con los humildes, ¿verdad? Y claro, veo a mi hermano como superior a mí, ¿no? Lo veo como superior, no lo veo como inferior. Y eso es amor, eso es lo que manda Dios que debemos comportarnos, ¿verdad? Los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando me apoyo en Dios? ¿Qué pasa cuando me apoyo en Dios, en su palabra? Bueno, cuando hago lo que Dios me manda, ¿qué pasa? Proverbios capítulo 3, versículo 8. Proverbios 3, versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, se dan cuenta que acá Dios promete bienestar físico para aquellos que andan en sabiduría, los que viven su palabra. Dios promete bienestar físico. No dice que nunca nos vamos a enfermar. Ojo, promete bienestar físico, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan del salmista cuando pecó? Cuando pecó con Jezabel. Bueno, el Salmo 32, versículo 3 al 4. Miren lo que le pasó al salmista. Salmo 32, versículo 3 al 4. Mientras cayese envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Bueno, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se sentía enfermo. ¿Por qué? Porque no había confesado su pecado, ¿verdad? Estaba enfermo espiritualmente y su cuerpo le estaba diciendo a él que tenía que confesar ese pecado. Bueno, vemos que el pecado también enferma espiritualmente y también enferma al cuerpo, ¿verdad? Y vemos que el pecado mata, ¿verdad? Mata el cuerpo y mata el alma. Es un veneno mortal la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estar en guerra contra el pecado, ¿no? Porque si el pecado me mata, me enferma y me separa de Dios, yo lo tengo que mirar el pecado como lo mira Dios. Lo aborrezco, ¿verdad? Lo aborrezco. Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Bueno, David se sentía, como dije hoy, enfermo, sin gozo, no tenía alegría, andaba amargado, lleno de problemas, tenía problemas por todos lados, ¿verdad? Tenía problemas con todos, hasta con Dios, ¿verdad? Y todo el mundo tiene problemas. Qué horrible. Me peleo con acá, discuto con mi esposa, discuto con mis hijos, discuto con mi vecino, discuto con mi hermano, discuto en la iglesia, discuto. Bueno, no será tiempo de pararme y mirarme. ¿No seré yo el problema? ¿No seré yo que tengo el pecado, ¿verdad? De mi vida sin confesar. Y eso me está apartando de lo que me aman y me está apartando de Dios. Y por eso Dios está permitiendo que yo tenga problemas y problemas y problemas para que yo confiese mi pecado y cambie mi manera de ser, manso y humilde, ¿verdad? Muchas veces le echamos las culpas a los demás. Bueno, ¿por qué? Porque no queremos confesar el pecado. Esto es culpa de la mujer que me diste, como Adán, ¿verdad? Señor, la mujer que me diste me hizo pecar. Los hijos que me diste me hizo pecar. El trabajo que me diste me hizo pecar. Los hermanos que me diste me hicieron pecar. Bueno, ¿no seré yo el pecado? ¿No seré yo que tengo el pecado y sin confesar? Y es lo que quiere Dios, ¿verdad? Que nos analicemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Para poder tener un cuerpo, ¿verdad? Con bienestar físico. Proverbio capítulo 3, versículo 9 al 10. Proverbio 3, 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, una persona que anda en la sabiduría de Dios, le va a estar dando en primer lugar a Dios, ¿verdad? Tanto los bienes, le va a dar lo primero, no le va a dar sobra a Dios. No va a decir, me tengo que ofrendar, voy a rascar el bolsillo si tengo una moneda. Tengo una moneda acá, la voy a ofrendar. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice cada uno de como propuso en su corazón, o sea que lo pensó. En oración, estuvo orando, hablando con Dios, Señor, yo te voy a dar tanto hoy. ¿Tá? Y va el cristiano y ofrenda, ¿verdad? No da sobra. Tengo que ofrendar, qué horrible. Voy a poner una moneda para que me vean, ¿verdad? No, eso no es ofrenda, eso es una sobra, ¿verdad? Cuando comemos la comida, lo que sobra, se lo damos a los perros, ¿verdad? Para que coman, ¿no? Bueno, nosotros comemos el plato, ¿verdad? Lo primero lo comemos nosotros y se lo damos a los perros, lo que sobre. Bueno, cuando nosotros agarramos el dinero, ¿verdad? Y Dios dice, bueno, tienes que apartar algo para mí. Tengo que apartar algo para el Señor, pero voy a gastarlo para mí. Y si me sobra, Señor, vos me tenés que entender que estamos haciendo lo mismo cuando comemos, ¿verdad? Tratamos al Señor como un perro. Te doy las sobras. Entonces, el cristiano que anda en sabiduría de Dios honra a Jehová con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos sus graneros con abundancia, y sus lagares rebosarán de mosto. Bien, Dios no quiere sobras, sino lo primero de todo, de nuestro tiempo, de nuestra vida, ¿verdad? De nuestro dinero. Dios quiere lo primero, Dios no quiere sobras. Bueno, después que le damos el primer lugar a Dios, Dios se va a encargar de darnos lo que necesitamos. ¿Por qué? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Mateo 6:33, ¿te acuerdan? Bueno, y eso es lo que hace el cristiano. Y eso es lo que hace el cristiano. Está pensando en cómo agradar a Dios con su tiempo, con su vida, con lo que habla, con su dinero. Siempre está pensando en Dios. Versículo 27 del capítulo 3 al 28. Versículo 27 al 28 del capítulo 3 de Proverbios. No te niegues a hacer el bien
a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No diga a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Bueno, capaz que no es dinero, no tengo dinero para darle. Bueno, pero puedo dar unas palabras de aliento, como dijo, ¿se acuerdan Juan y Pedro cuando andaban predicando la palabra? Que estaba ese hombre en la puerta del templo y Pedro le dice, no tengo ni oro, no tengo ni oro, o sea, no tengo dinero, pero lo que tengo sí te doy, ¿verdad? Bueno, muchas veces nosotros no tenemos plata, no tenemos para darle a las personas, pero tenemos el mensaje glorioso del Evangelio. Mira, no tengo plata para darte, pero tengo un mensaje para darte. ¿Cuál? Bueno, el mensaje del Evangelio, arrepiéntete de tu pecado y cree en el Evangelio y tendrás salvación a tu alma eternamente. ¿Qué mejor, verdad? ¿Qué mejor tesoro que el Evangelio? Es mucho mejor que la plata, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que también Dios quiere, ¿verdad? Que no digamos a nuestro prójimo, bueno, después venía otro día y cuando tenga algo te voy a dar. No, ahí ya, lo tengo, no tengo dinero, pero tengo el Evangelio, ¿verdad? Sí, no tenés plata, no, tengo una manzana. Cuando le voy a compartir la manzana, ya ahí le puedo compartir el Evangelio, ¿verdad? Y es lo que quiere Dios. Y eso es amar al prójimo. Eso es amar al prójimo. Muchas veces pensamos que darle plata o darle lo que ellos quieren para su cuerpo físico, ya está, ya cumplimos. Acuérdense que nosotros somos espirituales. Estamos mirando el espíritu y el alma de la persona. ¿Verdad? Sí, hay que ayudarlo en lo físico si podemos, pero lo primero para el cristiano, para el Hijo de Dios, es el alma y el espíritu. ¿Verdad? Porque somos espirituales. Bien, Proverbios capítulo 11, versículo 25. ¿Cómo debo de dar? ¿Cómo debo de dar? Cuando voy a dar algo, ¿cómo lo debo de dar? Proverbios 11, 25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y el que saciare, él también será saciado. Bueno, ¿qué dice Dios? Da generosamente. Da generosamente. ¿Verdad? Tratar de saciar la sed espiritual de las personas también en nuestro trabajo. Si tengo para darle comida o ropa, lo hago. Pero lo primero es darle el Evangelio. No me puedo estar quejando, ¿verdad? Cuando estoy dando algo a alguien. ¡Ah! Le tengo que dar esto a este. Pero bueno, está. Bueno, para Dios ya no. Para Dios no tiene valores. Cuando damos algo a alguien o a Dios mismo, cuando vamos a hacer algo, ¿verdad? También cuando venimos nos congregamos. ¡Oh! ¡Qué horrible! Me tengo que congregar. Bueno, ya ahí ya venimos quejándonos, ¿verdad? ¡Oh! ¡Qué horrible esto! ¡Qué horrible aquello! ¡Qué horrible! Y así Dios dice, no, así no debe andar un hijo sabio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel anduvo así en el desierto. ¿Se acuerdan? Quejándose. Bueno, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? Fue destruido por murmurar contra Dios. Por todo lo que Dios hacía, ellos murmuraban. Todo lo que Dios hacía, murmuraban. Se hacía calor, se hacía frío, si había maná, si había carne, si no había cebolla, si no había ajo. Y así vivió el pueblo de Israel, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 9 al 12. Deuteronomio 6, del 9 al 12. Dice, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas, que tú lo edificaste, y casa llena de todo bien, que tú lo llenaste, y cisternas cavadas que tú lo cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas, te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Saben qué? El pueblo de Israel se olvidó. Se olvidó. Porque vemos ahora que estamos mirando el tiempo del rey Acab, ¿verdad? Vemos cómo ellos, el pueblo de Dios, se había olvidado, se fueron atrás de los profetas Baales, ¿verdad? ¿Qué le pasó al pueblo? Se olvidó. Y echaron a los profetas. Bueno, Elías se tuvo que ir, ¿verdad? De la ciudad porque lo iban a matar. Todos los profetas de Dios se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó de esto. Dios le dio una tierra, ¿se dan cuenta? Dios le dio todo. Una tierra con agua, con plantaciones. Ellos no tenían que hacer nada, simplemente ir y saciarse. ¿Saben qué? Dice Dios, no se olviden. No se olviden. Bueno, lo mismo nosotros como iglesia, no nos olvidemos de donde Dios nos sacó. No nos olvidemos de la provisión de Dios. No nos olvidemos, dejemos de quejarnos, ¿verdad? Y seguir muchas veces cosas del mundo o seguir algo que Dios lo condena, ¿verdad? Bueno, no nos olvidemos, porque cuando nos olvidamos, ¿verdad? Nos vamos a lo malo. Así como el pueblo de Israel se fue a lo malo, se torció, bueno,
Y eso demuestra, ¿verdad?, la ingratitud que tenemos nosotros. ¿Sí? Dios es bueno, Dios nos da todo sin murmurar, sin quejarse, Él nos da todo, ¿verdad? Nos da salud, nos da la comida, nos da una familia, nos da un techo, nos da casa, nos da una iglesia, nos da hermanos, tenemos todo, ¿verdad? ¿Y nosotros qué hacemos? Murmurar. Lo mismo que el pueblo de Israel, ¿verdad? Murmurar. Bueno, Dios dice, no hagan esto, hermano, hijos míos, no lo hagan, no lo hagan, porque se están pareciendo al pueblo de Israel. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12. Y no solamente que nos da lo material, sino también, ¿se acuerda que nos dio lo mejor? La salvación. Mandó a su hijo a morir, lo máximo que tenía Dios, a morir por mí. Yo no hice nada por la salvación. Cristo hizo todo, ¿verdad? El Padre hizo el plan, me escogió antes de la fundación del mundo, y el Hijo viene a morir para regalarme por gracia la salvación. Bueno, yo no hice nada. Lo mismo que el pueblo de Israel. No hicimos nada para ser salvos. Y Dios nos regala la salvación. Bien, Proverbios 3, versículo 11 al 12 dice, no menosprecie, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección. Porque Jehová, al que ama, castiga, como al padre, al hijo, a quien quiere. Bueno, ¿saben qué? Cuando Dios te castiga a ti y a mí, es una evidencia que somos hijos de Dios. Cuando yo hago lo que quiero y nadie me castiga, nadie me disciplina, me va bien, voy jugando como el mundo y no tengo problema. Sí me congrego, no me falta ninguna reunión, pero yo vivo como quiera y hago lo que quiera. Bueno, ¿saben qué? Bueno, es una evidencia que no eres hijo, porque Dios disciplina a sus hijos, ¿verdad? Como padre, al hijo al que quiere, ¿verdad? ¿Qué hace el padre que quiere al hijo? Lo disciplina. Bueno, los hijos de Dios, bueno, somos propensos a caer, ¿verdad?, en pecado. ¿Y qué hace Dios cuando caemos en pecado? Nos disciplina. Nos disciplina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que eso produzca arrepentimiento y confesión de pecado. Y nos apartemos de esas cosas. Por eso nos disciplina, ¿verdad? Y eso no es una evidencia de que somos hijos de Dios, porque somos disciplinados por Dios, ¿verdad? Y esta es la garantía que tenemos, que dependemos de Dios. Y cuando dejamos de depender de Dios, Dios nos disciplina a aquellos que son sus hijos. Bien, miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 11. Léanlo para que vean qué dice Dios, para que no digan que son palabras mías. Miren lo que dice Hebreos 12. Hebreo está escrito para la iglesia hebrea, ¿tá? Está escrito para la iglesia, para que la iglesia entendiera. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, como a hijos se dirige diciendo. ¿A quién le está hablando Dios? A los hijos, a sus hijos. Otra vez vuelvo acá a decir, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando era reprendido por Él. ¿Por qué? ¿Por qué no debo desmayar? Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, Dios no tiene privilegios. Dios azota, Dios disciplina, Dios castiga. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque si Dios no me amara, ¿verdad?, no me castigaría. Cuando vemos un niño que hace lo que quiere y dice lo que quiere, y el padre y la madre dice, yo lo amo tanto y lo dejo. Bueno, ¿saben qué? Esto bíblicamente es decir, no lo amo. ¿Ah? El padre que ama al hijo lo disciplina desde temprano, dice Proverbio. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois que bastardos y no hijos, ¿verdad? Los que no son hijos de Dios, Dios no los disciplina. Lo va a castigar en el fuego eterno, ¿verdad? Cuando mueran, cuando estén delante de Dios, delante de su Hijo, van a ser juzgados por rechazar al Hijo. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que lo disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquel ciertamente por pocos días nos disciplinaban como ellos les parecía, está hablando de los padres terrenales, pero ¿quién es? Este es Dios, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno, ¿para qué Dios nos disciplina? Para que participemos de su santidad.
¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como Él sabe y Él quiere que nosotros lo veamos, ¿Él qué va a hacer? Nos va a disciplinar para que lo veamos, ¿verdad? Para que tener disciplina. Y versículo 11, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después del dolor, después del lloro, qué horrible, me disciplinaron, ¿qué viene? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué viene después? Los frutos. Los frutos de la disciplina. Ese niño fue disciplinado de chico, bueno, cuando es grande están los frutos, ¿verdad? Bueno, cómo se comporta delante de los demás, cómo se comporta con las otras personas cuando es grande, cómo trabaja, cómo estudia, cómo obedece a la maestra. ¿Por qué? Porque hubo un padre que amaban a los hijos y lo disciplinaron. Lo mismo en la vida espiritual. ¿Cómo nos comportamos afuera? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Estamos siendo disciplinados por la palabra de Dios? Bien, se va a notar. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Está hablando de la sabiduría. Sigue hablando de la sabiduría, ¿verdad? Bueno, vivir en la palabra de Dios, vamos a tener recompensas eternas, tesoros eternos, ¿verdad? Pero todo esto va a ser para ponerlo a los pies de Cristo, porque Él hizo todo. Para yo poder tener una recompensa, la gané gracias a Cristo. Por eso las recompensas son para Cristo, porque Él lo hizo todo. Ahora, qué vergüenza va a ser, ¿verdad? Si yo voy al cielo y no gané nada aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque viví como los necios. Porque viví murmurando, viví quejándome. Sí, fui salvo, sí, ahí raspando, pero no predicaba el Evangelio. Bueno, y ahí me salvé, y fui bajo disciplina, caía, me levantaba, caía y me levantaba. Le di tanto trabajo a Dios, ¿verdad? Bien, pero un día vas a estar delante de Él y ¿qué le vas a dar? ¿Qué le vas a dar? Mientras tus hermanos le están dando las coronas, ¿tú qué vas a hacer? Vas a estar con la cabeza agachada, ¿verdad? Y avergonzado por no poderle darle nada al Señor. Pero vivir en la sabiduría de Dios, obedecer la palabra de Dios, trae recompensas eternas, tesoros eternos, ¿verdad? Pero ¿dónde empieza? Ah, no, Señor, cuando esté en el cielo. Cuando esté en el cielo yo voy a ganar unas cuantas coronas. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que es acá. Y es ya, era ayer que tenemos que empezar a ganar coronas para darle a Cristo cuando Cristo esté con nosotros, ¿verdad? Era ayer. Bueno, desde el momento que Dios nos salva para que nosotros podamos tener recompensa, podamos vivir en sabiduría, tener el Espíritu Santo, para que cuando estemos delante de Dios le podamos dar algo a Dios, ¿verdad? Proverbios 3, capítulo 3, versículo 14 al 18. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. ¿Se dan cuenta? Vivir en sabiduría, la ganancia, tesoro que vamos a hacer en los cielos, como dijo el Señor, no se preocupen. No se preocupen de hacer tesoro aquí en la tierra. Le dijo algo al suyo, ¿verdad? El mundo se preocupa de qué? De sus títulos, de sus autos, de plata, de llegar a hacer algo, ¿verdad? Y así está el mundo. Pero el cristiano se preocupa en hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo. Por eso un cristiano tiene metas. Hoy empezamos un año nuevo. ¡Qué bueno! ¡Feliz año nuevo! Bueno, ¿qué metas tiene para ganarte otro tesoro allí en el cielo? ¿Verdad? Tenemos que tener metas espirituales. Sí, hay que tener metas, sí, en esta tierra. Estudiar, trabajar, progresar, sí, lindo, ¿verdad? Pero lo primero para el cristiano es tener metas espirituales para poder darle algo a nuestro Salvador. Versículo 15. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. La largura de día está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Otra vez. Ella es árbol de vida a lo que de ella echan manos y bienaventurados son las que la retienen. Los que retienen la sabiduría de Dios, las que la guardan en su mente y las que la viven, dice Dios, son bienaventurados, son 3 veces feliz. Todos estos tesoros Dios nos da, ¿verdad? Aquellos que viven en la sabiduría de Dios. Bueno, ¿qué nos da? Ganancias, ganancias espirituales. Nos da largura de días, nos da riqueza, nos da honra, caminos deleitosos, nos da paz, dicha, nos da vida, ¿verdad? Bueno, cuántas cosas, ¿verdad?
tenemos cuando vivimos en la sabiduría de Dios y Dios promete darnos recompensa. Proverbios 3:18 dice, ella es árbol de vida, los que de ella echan mano y bienaventurados son las que la retienen. Este es el secreto. Este es el secreto. ¿Cuál es el secreto? Retenerla. Esa enseñanza, retenerla aquí y vivirla. Y eso, retenerla. Y eso es vivir 3 veces feliz. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas, ¿qué es? Sabio. El ganador de alma es sabio. ¿Verdad? Cada vez que predicamos el Evangelio, somos ese árbol de vida. ¿Por qué? ¿Por qué somos ese árbol de vida? ¿Por qué? ¿Qué es el Evangelio? La vida. ¿Pero de quién habla el Evangelio? De la vida del Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la vida, ¿verdad? Y nosotros somos ese árbol que vamos y llevamos el fruto del Evangelio a las personas. Come, aquí está la vida. Bueno, así anda el sabio, ¿verdad? Así anda el sabio, predicando el Evangelio, regalando vida. Así como Él recibió la vida eterna por gracia, Él la anda regalando, Él la anda ofreciendo, Él la anda invitando a las personas que vengan y prueben, ¿verdad? La verdadera vida. Proverbios capítulo 15, versículo 4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebranto de espíritu. Bueno, ¿para qué usamos nuestra lengua? ¿Para dar vida o para maldecir? Bueno, cada uno sabe, ¿verdad? ¿Para qué usamos nuestra lengua? Sí, yo uso mi lengua, salgo a la calle y uso mi lengua para predicar el Evangelio y para que el mundo mire a Dios. Bien, eso es vivir en sabiduría. Pero si tú usas tu lengua para practicar lo que practica el mundo, hablar de los demás, para, bueno, hablar de política, hablar de fútbol, de hablar de aquello, de lo que está pasando y el que hizo tal político, y viste qué horrible. Bueno, ¿qué estás usando tu lengua? ¿Para qué? ¿Mundana? ¿Para los mundanos? ¿Tu lengua para los muertos? ¿O estás usando tu lengua para dar vida? ¿Verdad? Proverbio capítulo 3, versículo 19 al 20. Y con este versículo vamos a terminar. Proverbio capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Bueno, vemos que esta misma sabiduría que Dios hizo la creación es la que quiere compartir con nosotros, con sus hijos, ¿verdad? Bueno, vimos el domingo en el estudio de Juan, los hijos de Dios son los que Dios mismo lo eligió para revelarse a ellos. ¿Qué le reveló? Su sabiduría. ¿Se dan cuenta? ¿Ven que está conectada la Biblia con tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento? Bueno, Dios quiere darnos sabiduría y que andemos en sabiduría. Dios manda a su Hijo la sabiduría en carne humana para que nosotros conozcamos la sabiduría, lo imitemos a Él y andemos en sabiduría, como Cristo, ¿verdad? Y que pues salgamos a la calle y compartamos a Cristo, la sabiduría de Dios. Bueno, y eso es lo que hacen los nacidos de nuevo. Desean vivir la sabiduría de Dios. Aman a Cristo. Desean imitar a Cristo. ¿Verdad? Desean conocer más a Cristo. No están satisfechos simplemente con ser salvos. El verdadero cristiano, si tiene el Espíritu Santo, quiere crecer. Más, más, más. ¿Verdad? Hasta llegar al cielo. Y cuando estemos al cielo, delante del Señor, vamos a seguir creciendo. No decir, bueno, yo llegué al cielo, el Señor me va a sentar en el sofá del cielo, y ahí estoy tranquilo. Sí, ya está, ya llegué, no preciso más nada. No, el cristiano no se sacia simplemente con ser salvo. La salvación no es simplemente ser salvo, sino la salvación es crecer, madurar, ¿verdad? Y mientras estemos en esta vida, estamos en la escuela espiritual de Dios, que Dios nos está haciendo crecer por medio de dificultades, de problemas, de disciplina. Nosotros tenemos que tomar las decisiones bíblicamente y ahí vamos creciendo. Nos vamos apartando del pecado. ¿Qué vamos haciendo? Nos vamos santificando, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer eso? Nos va a hacer más santos, más apartados del mundo, ¿verdad? Vivir como Cristo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Vivir en la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios. Cuando la aprendemos, cuando la vivimos y enseñamos a otros, a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestro que está al lado nuestro, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros compañeros. Enseñar la sabiduría de Dios. Bueno, también vimos cuando andamos en sabiduría es porque confiamos en la palabra de Dios.
Sí, yo soy cristiano. Sí, pero vive como los necios, vive como el mundo. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Verdad? Bueno, cuando andamos en la sabiduría de Dios es porque confiamos en Dios. Y Dios no falla, Dios no miente, ¿verdad? Es que tenemos fe en su palabra. Bueno, aquellos que andan en la sabiduría de Dios, Dios promete darle recompensa. Los que viven su palabra, tanto espirituales como físicas, ¿verdad? También vimos que la sabiduría de Dios demanda de nosotros una vida disciplinada. No es simplemente que me siento y yo voy a hacer el trabajo. Yo tengo parte también para hacer. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme, como dijo el Señor. Esfuérzate para entrar en la puerta estrecha. No es simplemente ya soy salvo y ya está. No, no, la salvación, ¿verdad? Sí, soy salvo. Pero tengo mi parte de esforzarme para buscar más la santidad, para predicar el Evangelio, para salir a la calle y hablar con las personas, requiere esfuerzo, requiere de mi tiempo, requiere de pasar calor, requiere de verdad de atender, no atender unas cosas, de atender mis cosas para atender las cosas de Dios, sacrificar cosas para Dios. Bueno, requiere tiempo de nosotros, sacrificio. Por eso Romanos 12 dice que nosotros somos el sacrificio, ¿verdad? Somos aquellos que nuestros cuerpos son puestos para sacrificio vivo, para Dios, ¿se entiende? Entonces, y eso vivir en sabiduría, una vida disciplinada. Primero está lo de Dios. Tengo que darle el primer lugar a Dios y aprender a decir que no. No, ¿verdad? Tantas veces no queremos decir no para quedar bien con los hombres. No, esto Dios no condena. No, Dios dice tal cosa. No, esto es pecado. No, y no. Hasta mí mismo. Gustavo, no pienses eso. Gustavo, no digas eso. Y si lo dice Gustavo, confiesa tu pecado. ¿Verdad? Confiesa tu pecado. Bueno, y eso es disciplinarse, uno mismo, ¿verdad? Y también muchas veces necesito yo nomás de mi esposa que me discipline también. Mira que lo que dijiste no es bíblico. Mira lo que hiciste, no es bíblico. Mira lo que miraste, no es bíblico. ¿Verdad? Necesito que me discipline. Bueno, por eso tengo a mi esposa y a mi hermana en la fe que me ama. Y eso es amor, ¿verdad? El amor que Dios valora, el amor bíblico. Y eso trae beneficio, una vida disciplinada. Y eso se va a notar. ¿Cuándo? Con nuestro fruto. Si tengo una vida disciplinada o soy un indisciplinado. Hago lo que quiero, ¿verdad? Bueno, aquellos que tienen el Espíritu Santo lo va a quebrantar y le va a mostrar lo que es pecado, nos da convicción de pecado y nos hace apartar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? El que practica el pecado, dice 1 Juan, no es de Dios. El que practica todos los días el mismo pecado. Sigue practicando el mismo pecado. Sigue practicando. Yo confesé el pecado. Pero si lo seguís practicando, ¿qué estás haciendo? Estás demostrando que no eres de Dios. ¿Verdad? Porque el cristiano, dice 1 Juan, no practica el pecado. Cae en la desgracia de caer, pero no lo practica. Bien, entonces tenemos decisiones, ¿verdad? En nuestro diario vivir que tomar. Decir no, decir sí, esto me conviene, esto glorifica a Dios o esto deshonra a Dios. Esto es lo que voy a pensar, lo que voy a hablar, ¿me trae beneficio para mi alma espiritual? ¿O en vez de acercarme a Dios me va a apartar? Bueno, son cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Y se va a ver también después, en el tiempo, con los frutos que demos. En nuestro diario de vivir, si estamos basados en la Escritura o seguimos basados en nuestra manera de pensar o en lo que quiere nuestra carne. Bien, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor amado por tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros a andar en tu sabiduría, ser ejemplo, Señor amado, de la Grey. Ayúdanos, Señor amado, oh Dios, estas palabras que tú, oh Dios, nos estás enseñando, tomarlas por obra. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, que no estén engañados, oramos también por mis hijos, por la salvación de mis hijos. Padre, ruego, Padre amado, para que nos ayudes, Señor amado, siempre a decirle la verdad con tu palabra, como lo hacía Salomón a su hijo. Ayúdanos, Señor amado, a decir siempre la verdad, a disciplinar a nuestros hijos, porque el Padre que ama al Hijo lo disciplina, como tú lo haces con nosotros. Oh Padre, ayúdanos a imitarte. Padre amado, guárdanos, Dios, de hacer las cosas de acuerdo a nuestra mentalidad, o de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo he vivido. Ayúdanos, Señor amado, a hacer todo de acuerdo, basado en la palabra de Dios. Gracias, oh Dios, por este libro bendito que nos has dejado, tu palabra. Gracias por ella, Señor. Gracias por la Biblia, porque es donde está el manantial de vida, el manantial de luz, el manantial de sabiduría que tú nos has dejado para que tus hijos anden sabiamente.
toda la gloria sea dada para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, por compartir. Estén orando por favor para continuar en este año 2023 para la predicación del Evangelio y de la palabra, y que Dios se glorifique en el resultado de este ministerio. Muchas gracias y que pasen lindo.